Ahí, ahí ya. Ahora se está grabando, simplemente para que quede grabado, no hemos hablado mucho más que acerca de que en la clase de hoy vamos a ver accidentes. Todavía no entramos a la parte de definición, esto para que quede grabado a la compañera que nos pidió que grabara la clase. Entonces, veníamos diciendo que no perdamos nunca de vista que lo más importante en un establecimiento productivo es el recurso humano. Si no, piensen ustedes que podríamos tener el establecimiento que quisiéramos, si tuviéramos la financiación apropiada, podríamos tener las máquinas más valiosas, las, el establecimiento más cómodo y completo que podamos, las cadenas de producciones más completas, pero si no tenemos recursos humanos, de nada nos sirve. O si tenemos un recurso humano que no está capacitado, de nada nos sirve. Entonces, como ustedes se darán cuenta, para que un emprendimiento productivo funcione para lo que fue creado, que es cubrir una necesidad, pero a la vez reportar una ganancia, esa es la finalidad de cualquier emprendimiento productivo. Yo voy a fabricar algo que alguien lo está demandando, pero a su vez quiero ganar con eso. Si no, no, esa es la base de la economía. Ese principio también ustedes lo conocen y les es familiar. Entonces, si nosotros queremos gestionar nuestro establecimiento, tenemos que partir, entre otras cosas, ¿no?, de tener un recurso humano capacitado, sano, psíquica y fisiológicamente, física y fisiológicamente, y para eso tenemos que brindarle las condiciones apropiadas en el entorno del trabajo. ¿Está claro hasta acá? Está acá lo que estoy diciendo. Si a alguno le surge alguna duda, inmediatamente me para, volvemos atrás, porque por ahí yo empiezo a hablar y medio que se me va la onda, me engancho con algo y por ahí alguno puede perder el hilo. Profe, una consulta. En el caso de que un accidente sea ocasional, porque acá hubo un caso de la fábrica Nucete, no sé si la conocen, una fábrica Sí, muy sí, sí, importante de sí. aceituna, que en menos de un año, que se habrán sido 10, 11 meses, más de 20 empleados se amputaron la mano o dedos de la mano, porque la indemnización era muy alta, esto habrá pasado hace 6, 7 años. Pero bueno, los primeros sí fueron, por ejemplo, los primeros 5 sí fueron accidentales, entonces se tomaron las medidas de seguridad necesarias, o sea, para con esa máquina que les cortaba los dedos, pero después seguían teniendo accidentes en esa máquina hasta que se pusieron cámaras escondidas y veían que no era que estaban trabajando y que se cortaban los dedos trabajando, sino que metían la mano a propósito para cortarse los dedos por la indemnización. Eso o sea, se debe a juicio, ¿verdad? Porque bueno, acá en Mogasta quedó en la nada, pero creo que eso se debe a juicio, no se paga indemnización, se despide y todo eso, ¿no? Bueno, es muy notable lo que me estás contando vos, la verdad que yo nunca había escuchado eso, lo cual sí me sorprende, pero no me parece imposible. Es muy probable que sea eso. Lo que sí yo sé, bueno, volvamos un cachito antes. ¿Por qué la ley, por qué se derogó esta parte de la ley donde se establecía el estudio de los accidentes? Eso se derogó porque se creó, por otro lado, otra ley donde establecen las ART y con las ART todo el sistema de seguros por accidente que tiene que ver con lo que vos decís, Agustín. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando hay hoy, en la actualidad, cuando hay un accidente? Primero, cualquier empresa, para que esté en regla, tiene que tener contratado una ART. ¿Sí? Es decir, para cualquier trabajo, hasta una empleada doméstica, el empleador tiene que contratar una ART. ¿Sí? ¿Qué hace la ART? Cubre los riesgos de los trabajos que se trata. Por supuesto, el riesgo de una empleada doméstica no va a ser el mismo riesgo de una persona que trabaje, por decir, en una fábrica de explosivos, ¿se entiende? O en una fábrica de combustible, una destilería de combustible. Obviamente los riesgos son distintos. Pero sí la obligatoriedad es la misma. Deben tener contratado una ART. Ahora bien,
cuando ocurre un accidente, se producen las denuncias correspondientes, necesariamente tiene que haber un informe por parte de la empresa, el ART manda sus peritos, hacen la investigación del caso, con los informes médicos, bueno, se cruza toda esa información y en base a eso se estima la indemnización y se paga lo que corresponde. Ahora, puntualmente con lo que vos decís, Agustina, probablemente para la ART de una empresa muy grande, que debe tener como esa, debe tener cientos de empresas afiliadas, digamos, a esa ART, el hecho de que haya habido 4, 5, 10 o 15 amputados, no, a lo mejor no le ameritó hacer una investigación mucho más profunda, o incluso puede haber pensado la ART, antes de que ir a juicio interminable, que hay que pagarle abogado, qué sé yo, le pago la indemnización y listo. Es probable que eso haya ocurrido. Desconozco el caso, pero es probable que eso haya ocurrido. Normalmente cuando ocurren, y más aún, si vos me decís que pusieron cámaras y pudieron comprobar que los accidentes eran provocados, digamos, por supuesto tiene que haber una penalización para eso, una sanción, porque eso ya está rayando al delito, porque en el fondo sería una defraudación, ¿no? Es como cuando vemos esas películas donde para cobrar un seguro hay un asesinato de por medio y lo hacen pasar como una muerte natural, un accidente, en fin. Pero en realidad es una defraudación, por lo tanto un delito. Entonces, bueno, entrando ya a ese marco legal que debería ser bastante complejo. Pero, agarrándonos de ese caso, por decir, supongamos que esos accidentes no hayan sido provocados. Supongamos que esos accidentes fueron reales y si ustedes se imaginan, impactan de una manera notable en el proceso productivo. Veamos el caso, supongamos esa máquina, no desconozco cuál es la máquina que puede haber ocasionado amputaciones. Sí conozco, por ejemplo, una máquina que ocurrió en casos reales, amputación que en la industria del cuero. Si ustedes conocen, en la industria del cuero, si alguien ha conocido, el cuero pasa por distintos procesos hasta que llega a ese no-book o a ese cuero teñido que puede tener una campera, por ejemplo. El cuero vacuno, por ejemplo, tiene muchas capas, tiene una capa gruesa de grasa, tiene pelo duro, y del cuero de la vaca hay distintas partes el cuero tiene distintos espesores según la parte del cuerpo de la vaca, ¿cierto? Es decir, el cuero de la panza no va a ser el mismo que el cuero del lomo, en fin. La cuestión es que ese cuero tiene un proceso que se hace un proceso donde se lo trata con productos químicos que aparte son bastante contaminantes. Ustedes saben que la curtiembre de Nonogasta en Chilecito ha sido bastante cuestionada por los vertidos de los desechos que tienen, que supuestamente los vertían en unas piletas, en unos piletones grandes que por el Google Earth se los ven y son inmensos realmente los piletones, pero evidentemente el tratamiento era muy defectuoso porque en esa localidad no nos gastan, yo soy de Chilecito, así que muchas veces paso por ahí, el olor es realmente insoportable. Y como desde la pandemia esa fábrica está parada, notablemente ahora no hay olor. No hay olor. Pero bueno, volviendo al tema, el cuero una vez que se lo trató químicamente, esos químicos lo que hacen es disolver el pelo, lo disuelven directamente al pelo, entonces queda el cuero sin el pelo, pero le queda una capa de grasa gruesa, entonces se lo pasa, imaginemos por ejemplo los cepillos de la carpintería, vieron que pasa la madera y hay
una hoja, un cilindro que tiene hojas con mucho filo que le van sacando viruta. Bueno, sería parecido para el tratamiento del cuero. Bueno, eso, esa máquina tenía una serie de protecciones, pero que hasta que ocurrió ese accidente, los empleados para ahorrar tiempo o para ahorrar trabajo, vaya a saber con qué intención, se le habían sacado la protección. Entonces ocurrió que 2 o 3 veces ese rodillo le atrapó la mano, o sea, el rodillo le atrapa la mano y te la tira para adentro, porque va dando vuelta, a la vez te va sacando toda la piel y si puede el hueso también, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurrió. Ahora, a lo que yo iba, ustedes imagínense que en el medio del proceso estamos sacando cuero, y de pronto uno pega un grito porque le está atrapando la mano. Inmediatamente esa producción se tiene que parar. Se produce una interrupción del proceso, y cuando hay personas accidentadas es una interrupción bastante traumática, porque no solamente se interrumpe el proceso, sino que desvía la atención hasta de otros procesos cercanos. Supongamos que esa era una línea de trabajo donde se sacaba un cuero, pero al lado había a lo mejor un empaquetado, un enfardado, cualquier otra cosa. Cuando se para la producción y cuando hay un cierto alboroto, podríamos decir, o desorden, eh, capta la atención de los otros sectores donde también eh, esa producción merma. Cuando a lo mejor si es una cadena de producción, al pararse este puesto de trabajo, se para toda la cadena. Entonces, como ven, un accidente puede impactar de muchísimas formas. En este caso, bueno, primero el accidentado. Supongamos que el accidentado pierde dos dedos. Todo el trauma físico y psicológico que le causa a él, el impacto que causa su malestar psicológico en su familia, que a lo mejor a la fábrica poco le interesará, es real, es real. Imagínense ustedes un operario que pierda una pierna, que pierda el brazo completo, que quede ciego en una fábrica, sin duda en su entorno cercano, en su familia, impacta de una manera muy importante, ¿no? A veces a la empresa puede que no le importe mucho, pero nosotros no lo podemos perder de vista. Volviendo al tema, lo que sí se va a notar el impacto en la producción y también, ya lo vamos a ver con mayor detenimiento, una serie de en un primer instante. Entonces, por todo eso es que las empresas, sin importar que esa parte de la ley haya sido derogada, es muy conveniente que tengan un departamento que se encargue del estudio de los accidentes para maximizar sus ganancias, para maximizar el rendimiento de sus operarios, para cuidar la integridad psicofísica y fisiológica de los trabajadores. De manera tal que invirtiendo en eso, redunde en ganancias mucho más importantes que si no se hubiera hecho esa inversión. Bueno, no los voy a aburrir más con esto. Esto era para introducir nada más en el tema de por qué tenemos que estudiar los accidentes. Ahora yo les voy a compartir por pantalla una presentación y vamos a ir hablando un poquito más acerca de las definiciones de accidentes. También está en el librito que ustedes se lo pasaron por WhatsApp y les pido al que lo haya pasado o a alguno de ustedes que me lo reenvíe el mensaje porque tuve un inconveniente con el teléfono, tuve que cambiar y perdí esos archivos que los tenía. Y como no lo tengo digitalizado al librito, me sería muy útil si alguien me lo reenvía. Así que le voy a agradecer.
Así de paso, si lo puedo subir al campo, ya. Ahí lo reenvío al grupo por si alguno también no lo tiene, profe. Dale, dale, yo de paso lo voy a subir al campo, así ya, ahí sí lo tienen todo, tengan o no tengan por WhatsApp. Bueno, entonces ahora yo les voy a compartir eh, la presentación. Díganme ustedes si la están viendo. ¿La ven? Sí, profe. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, ahí la siguen viendo en pantalla completa. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces vamos a entrar en la unidad de prevención de accidentes. Fíjense si alguno puede leer esta primera diapositiva, si no soy el único que habla. No se pelee, no se pelee. Se define la seguridad industrial como el conjunto de disciplinas tendiente a inculcar en las personas hábitos y costumbres libres de riesgo, cuyo objetivo es evitar accidentes. Procedimientos que aplicados a nivel industrial contribuyen a proteger. A proteger al ser humano. ¿Sí? Vamos acá, voy a marcar, voy a remarcar esto. Disculpe, profe, Proteger, sí, sí, ¿a este Power lo va a subir? sí, sí, creo que está en el campo, ya me voy a fijar, pero sí lo voy a subir. Sí, sí está en el campo. Está en el campo, sí. Este y el documento está en el campo. Así que lo pueden ver. A lo mejor no es exactamente el mismo en el fondo, porque yo siempre lo retoco un poco, pero el contenido es el mismo. Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos de seguridad industrial, tenemos un conjunto de disciplinas que tienden a que las personas que trabajen en ese emprendimiento, en esa industria, en ese establecimiento, adquieran hábitos y costumbres libre de riesgo. Bueno, libre es algo pretencioso, ¿no? Porque el riesgo siempre va a estar presente. Pero sí podríamos decir que estos hábitos y costumbres van a tender a minimizar el riesgo. Y al minimizar el riesgo, es posible evitar los accidentes. O al menos disminuir los accidentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero todo ello contribuye a proteger al ser humano, como dijimos, al recurso humano, que es lo más importante. Bien, vamos a pasar a la siguiente. No pasa. ¿Por qué no pasa? Ahí está. Bueno, ¿cómo se hace esto que estamos hablando? Técnicamente, implementando métodos de trabajo y de producción, interviniendo en el diseño de máquinas e instalaciones. ¿Cómo impacta económicamente o qué se logra cuando intervenimos para lograr estas medidas de seguridad que tienden a reducir esos accidentes? Logramos una disminución de costos. Y socialmente, que era lo que habíamos dicho, logramos el bienestar de los empleados, un mayor rendimiento y mejores relaciones laborales. Ustedes imagínense que si están trabajando en una empresa donde ustedes son conscientes que esa empresa vela por su seguridad,
se preocupa de que cuenten con los elementos de protección, con los chequeos médicos, es decir, siempre están tendiendo a que el trabajador se sienta cuidado y protegido. Obviamente las relaciones laborales mejoran. Va a ser el trabajador se va a sentir a gusto, va a querer trabajar y por lo tanto esto va a impactar en su rendimiento. A eso se refiere con el mayor rendimiento. Fíjense, entonces, por lo tanto, dice, la seguridad es una actividad que requiere el trabajo en equipo de todos, en todo momento y todos los días del año. Es decir, que de nada sirve que solo uno o dos o una parte de la fuerza productiva tienda a lograr un buen hábito o tratar de evitar accidentes o demás si todos los demás no se involucran. Fíjense ustedes que en esta pirámide se ve cómo está distribuido esto. En esta pirámide obviamente está armada por la cantidad proporcional a la cantidad de miembros o trabajadores que tiene la empresa. La parte más grande o la base de la pirámide está conformada por la fuerza laboral, es decir, los trabajadores, los operarios que trabajan. En la parte media tenemos los mandos, que serían, en caso de supervisores, gerentes, en fin, de gerentes de áreas o secciones. Y en la cúspide de la pirámide tenemos a los directivos, o sea, la máxima autoridad de la empresa. Lo cual podemos inferir que si alguno de estos sectores falla, se resiente toda actividad relacionada con la seguridad. Así que, y de manera particular, es muy recomendable y se comprueba que surte mayor efecto cuando están todos involucrados, pero particularmente los altos mandos. Porque probablemente el mando medio pueda tener la intención, pero si no está respaldado por la dirección, tanto económicamente para implementar las mejoras que quiere lograr, como también en cuanto a la concientización que parte de la máxima autoridad, no va a tener un resultado óptimo, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes cómo se arma, digamos, este sería como el edificio del establecimiento, ¿no? Cuando tenemos una base sólida, donde siempre relacionado a la higiene y seguridad, ¿no? Cuando tenemos una base sólida, donde se muestra el apoyo total de la gerencia o el más alto mando, la dirección, ¿no? Y los pilares que sostienen este edificio podrían decir que son los mandos y los trabajadores, y ello con las siguientes actividades: coordinación, capacitación, un jefe de seguridad y el asesoramiento adecuado. Cuando logramos tener todo esto, podemos hablar de un programa de seguridad. Por supuesto, como decíamos, ese programa de seguridad va a redundar en mayores beneficios para la empresa. Siempre teniendo en cuenta lo que habíamos dicho desde el principio, y no me canso de repetirlo porque después en los exámenes finales por ahí nos preguntan y algún compañero va a decir, sí, las pérdidas económicas. Pero las pérdidas económicas, ¿en qué sentido? Y sí, facturó menos la empresa. No nos olvidemos que el bien más importante a resguardar es el recurso humano. Ahora vamos a ver tres definiciones
de accidentes de trabajo, yo les puedo decir que si ustedes buscan en internet, en sitios serios, no vamos a ir a buscar en Taringa o en algún sitio poco confiable, pero si buscan en sitios serios, por ejemplo, este, de universidades o de bibliotecas reconocidas, van a encontrar infinidad de definiciones de accidentes de trabajo. Hasta yo les diría que sería bastante complicado poder enumerar todas las definiciones de acuerdo a las teorías. Nosotros hemos elegido estas 3 definiciones que más o menos también están representadas en los distintos textos de estudio que tenemos, y que si bien son parecidas, no son iguales las definiciones. Fíjense la primera de la izquierda, Henrich, ¿cómo define el accidente de trabajo? Define el accidente como cualquier acontecimiento inesperado o imprevisto que interrumpe o interfiere el proceso ordenado de una actividad, pudiendo producir lesión o no. Yo voy a leer a todos y después vamos a señalar las diferencias más notables. Marstein defiende al accidente como la lesión corporal o psíquica que resulta de la acción súbita y violenta de una causa exterior o del esfuerzo concentrado del propio lesionado. Y Pimenta señala una causa-efecto, un nexo de casualidad, un nexo entre la acción fortuita, súbita y violenta y la lesión física o psíquica que constituye un accidente. ¿Qué es lo común que tienen estas 3 definiciones? Tienen un punto común estas 3 definiciones. Alguien que me lo diga. En todas hay algún acontecimiento inesperado que interrumpe el proceso. Exactamente. La lesión. La lesión no es común a los 3. Fíjense que la primera dice, pudiendo producir lesión o no. Entonces, si supusiéramos, según Henrich, que hay un accidente sin lesión, no sería igual a las otras 2 definiciones. Mientras que si hay lesión, podría decirse que sí. Es decir, que ni sí ni no en cuanto a la lesión. Pero yo lo que les pregunté recién, ¿en cuál coinciden los 3? Un acontecimiento espontáneo. ¿Qué es un acontecimiento súbito e inesperado? Un acontecimiento súbito e imprevisto sería lo mismo, ¿cierto? Entonces es un acontecimiento inesperado, súbito, imprevisto, ¿sí? ¿Qué hace ese? También podría ser fortuito. Yo personalmente no me convence mucho esta definición de Pimenta, por lo que vamos a seguir viendo más adelante. Pero fíjense ustedes que tanto Marstein como Pimenta al accidente de trabajo lo coinciden en que tiene que haber una lesión. Fíjense que Marstein dice que define al accidente como la lesión corporal o psíquica. Es decir, que según Marstein, si no hubiera un lesionado, tal vez no se ajustaría a esa definición. ¿Sí? Sí pone de manifiesto que puede ser por una causa exterior o por el esfuerzo concentrado del propio lesionado. Pero Marstein siempre pone de manifiesto que debe haber una lesión. Pimenta habla de una casualidad, un nexo entre la acción fortuita, súbita y violenta, y la lesión física o psíquica que constituye un accidente. Ahí dice lesión física o psíquica que constituye un accidente. Entonces también lo pone como condición para definir un accidente que haya una lesión física o psíquica, al igual que Henrich
define el accidente como cualquier acontecimiento, sí inesperado, sí imprevisto, que interrumpe e interfiere en el proceso ordenado de una actividad, como es un proceso productivo, pero da la posibilidad de que pueda o no haber lesión. Entonces, podríamos decir que las tres definiciones coinciden en que es un acontecimiento inesperado, súbito, también que interrumpe o interfiere, aunque no lo manifieste Marstein y Pimenta, pero se supone que si es un acontecimiento súbito e imprevisto, en el caso de estas otras dos últimas definiciones, que además produce lesión, indefectiblemente va a haber una interrupción del proceso. Entonces podemos decir, para generalizar, que se produce ante un acontecimiento inesperado, imprevisto o súbito. En eso coinciden las tres definiciones. Heinrich dice que puede o no haber lesión, Marstein y Pimenta aseguran que debe haber una lesión física o psíquica para que se considere accidente. ¿Queda claro esto? Esto es importante también porque los solemos preguntar en los parciales y en el final. Esta diferenciación que hacemos entre estas tres definiciones. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Profe, Sí. me gusta más la primera, la de Henry. Bien, sí, yo también estoy más de acuerdo con esta primera. Estoy más de acuerdo porque es más general, ¿no? Más A mí no me simple. gusta a mí no me gusta la primera porque no habla de algo previsible. O sea, vos podés decir, puede pasar. Sí, habla de inesperado siempre. Es que un accidente es inesperado. A ver, lo discutamos. Perfecto, parece perfecto que lo discutamos. A ver, ya también yo le voy a pedir que lean un poco también. No lo tenemos visible ahora en el campo, pero ya le voy a poner yo una parte, como un artículo que habla eh, justamente de los accidentes, ¿no? Y el accidente también está muy relacionado con el riesgo. Ustedes saben que cualquier actividad productiva, cualquier actividad en la vida diaria, estamos frente a distintos riesgos. Cuando hablamos de una actividad productiva en un establecimiento, esos riesgos los podemos acotar si es que se ha hecho un estudio. Es decir, por ejemplo, si hablamos de un cuartel de bomberos, es fácil darse cuenta cuál es el riesgo principal al que están sometidos los bomberos. A ver si alguien lo puede decir. A los incendios. Riesgos de incendios, riesgos de atrapamiento, por ejemplo, si se derrumba un edificio que está incendiado, Asfixia. intoxicación por gases, asfixia, bueno, como que los tenemos acotados a esos riesgos. O por ejemplo, si estamos hablando de un tornero, una persona que trabaja solamente en un torno, ¿cuáles podrían ser los riesgos principales al que está sometido esa persona, ese trabajador? Irutan los ojos, que se parta la herramienta, que se salga la pieza, que se trabe la máquina, que se le enreda el pelo. Laceración. Laceración, el ruido también, ¿cierto? Puede ser el ruido. Que si bien es cierto, el ruido no le va a producir un accidente, pero sí va a afectar su salud laboral. Entonces, si bien es cierto, nosotros vamos a poder acotar esos riesgos, los riesgos siempre van a estar presentes, pero al identificar los riesgos y saber cómo poder protegernos de ellos, vamos a estar disminuyendo la probabilidad de que ocurra un accidente. Vamos a eliminar por completo los accidentes, a ver si alguien me lo puede decir. No. No, el accidente no se puede eliminar porque siempre que haya una posibilidad de que ocurra,
En algún momento va a ocurrir el accidente. Lo ideal es tratar de minimizar que esa ocurrencia cada vez vaya disminuyendo progresivamente. ¿Sí? Entonces, Entonces, profe, si bien, ahí, no, déjame completar la idea. Cuando hablamos de acontecimiento inesperado o imprevisto, estamos hablando, en el caso de inesperado, si bien es cierto, nosotros sabemos que el riesgo existe, pero no sabemos en qué momento se va a producir el accidente. ¿Por qué no sabemos? Porque hay una multiplicidad de variables que hacen que un accidente ocurra. Porque puede ser que, por ejemplo, un empleado que trabaja, un operario que trabaja año tras año tras año en el mismo puesto de trabajo y nunca le ocurrió ningún accidente, un día X se distrajo y le ocurre el accidente. Entonces es inesperado. Nadie se lo esperaba, ocurrió. Imprevisto, en este caso no, porque sabíamos que podía sufrir, por decir, un atrapamiento y estaban tomadas las precauciones. Dentro de esas precauciones era prestar atención al trabajo que estaba haciendo. Bueno, se distrajo, ocurrió el accidente. Pero también puede haber accidentes que son imprevistos. Porque puede ser que no hayamos estudiado todos los riesgos. Entonces ocurre de pronto un accidente que no estuvo previsto. Supongamos, por ejemplo, una máquina que desarrolla un proceso X, genérico, no sabemos, hablemos de cualquier proceso. Esa máquina se la compró, tiene garantía, vino el instalador, la instaló, la probó, la chequeó, perfecto. Anduvo de 10 la máquina, tiene todos los OK, cumple con todos los requisitos con los que fue comprada, funciona, empieza a funcionar, están establecidos sus periodos de mantenimiento y todo lo demás, pero supongamos que trabaja con un sistema de poleas y correas, por decir algo simple que ustedes se lo pueden imaginar, y de pronto saltó la correa, rompió, explotó la correa y imaginémonos una correa grande que hasta puede haberlo alcanzado a la operar. O no, porque según Henry podría haber lesionado o no, pero sí se interrumpió el proceso. Desde ya que se interrumpió, pues cortó la polea, la máquina se paró. ¿Estaba previsto que eso ocurriera? No, No. ¿Cumple con la definición de Henry? sí. 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 Entonces, está claro el compañero que me decía que no estaba de acuerdo con Henry por lo de imprevisto. No sé si se aclara un poco la idea. Sí, pero o sea, yo creo que, por ejemplo, puede haber un accidente que suceda sin ser imprevisto. O sea, puede pasar y va a pasar. Como por ejemplo, soldar sin guantes. Vos podés hacer 90 puntos o 90 veces y podés quemarte o no. Pero es previsible. Es algo que puede pasar. En ese caso, o sea, sabes que no están dadas las condiciones de seguridad e higiene adecuadas para hacer ese trabajo, entonces es como que te la estás buscando, ¿me entendés? Como ponerle, si tenés una escalera que le faltan las tablas, no te los andas subiendo de a dos en dos, o sea, creo que en una empresa deberían estar dadas las condiciones adecuadas para cuidar la seguridad de cada empleado. Pero no sería inesperado e imprevisible que pase eso. Es como si hubiese negligencia en mantenimiento, por ejemplo. Es previsto que pueda suceder en ese caso. Es que no se debería hacer directamente, ¿entendés? Si vos sabés que puede pasar que al soldar con guantes te quemes las manos, y solda con guantes. O sea que la idea sería, si se puede evitar, no es accidente. Claro, yo pregunto eso le pregunto yo, claro. O sea, para mí solo acapara de que algo imprevisto pueda ser accidente y algo que es previsible y suceda no se lo considera. No. En todo caso,
tendríamos que con más tiempo ustedes reflexionar esto, y más, se lo pido a ustedes para que ustedes reflexionen acerca de las definiciones y puedan tener una cierta, o puedan acercarse un poco más a la definición. Lean también en el libro y si quieren, vean otras definiciones también. Pero voy a volver acerca del tema del riesgo y la relación del riesgo con el accidente. Lo que vos estás planteando de la soldadura sin guantes, vos tenés un riesgo real y concreto. El riesgo real y concreto es que el trabajador está frente a un riesgo de quemadura por el trabajo mismo que está realizando. Es decir, está realizando soldadura. Supongamos que es una soldadura por arco. ¿Cómo funciona la soldadura por arco? Se produce un arco eléctrico que alcanza altísimas temperaturas, tan altas como para fundir el metal, y se produce un depósito de metal fundido que a su vez, calentando el metal circundante, se fusiona y se produce la soldadura. ¿Correcto? Es así el proceso. Entonces, el riesgo por las altas temperaturas es un riesgo claro. El riesgo al que está sometido el trabajador que está desarrollando ese trabajo, uno de esos riesgos es la quemadura. También podríamos decir problemas en la vista por los arcos, influencia de las radiaciones ultravioletas que también se producen al producirse el arco eléctrico y demás, una serie de cuestiones. Pero tenemos un riesgo concreto, ¿sí? El cual no debería producir un accidente, porque la persona que está desarrollando ese trabajo, en primer lugar, tiene que estar capacitada para hacerlo ese trabajo. En segundo lugar, en un puesto de trabajo hay supervisores y los supervisores están capacitados. Y si estamos hablando de implementar un programa de higiene y seguridad, eso no debería ocurrir nunca. Es decir, no podría soldar, como decía la compañera, no podría alguien estar soldando sin guantes. ¿Esto me asegura que la persona no se va a quemar? A ver, alguien que me lo diga. No, profe. Por más que tome No. todos los recaudos, Por la supuesto. posibilidad de accidente está. La posibilidad de accidente está. Y sin ir más lejos, puede ser que yo estuve soldando con mis guantes, mi escafandra, con todos los elementos de protección, terminé de soldar la pieza, la puse acá. Y justo vino otro operario y no se dio cuenta y puso la mano encima de la pieza caliente. Eso estaba previsto, ¿el riesgo estaba presente? Sí. ¿Lo habíamos estudiado el riesgo? Sí. ¿Se habían tomado las precauciones? Sí. ¿Estaba previsto que venga alguien y ponga la mano sobre algo caliente? No, fue imprevisto. ¿Es un accidente? Pregunto, ¿es un accidente? Totalmente. Sí. Es un accidente. Es un accidente porque ahí se va a interrumpir. Alguien lo va a tener que atender al tipo. De hecho, si yo estoy trabajando y veo que mi compañero se quemó la mano, y, por decir, un accidentito chico, se quemó la mano, pues se podía haber cortado dedos, supongamos que fuera otra máquina, y yo voy a dejar lo que estoy haciendo, lo voy a atender. Es decir, se va a activar un protocolo de atención al accidentado. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. le dejo la inquietud para que ustedes sigan masticando este tema de los accidentes, porque como les digo, hay mucho material y tal vez probablemente haya algún autor que considere como el compañero que ese caso no sería un accidente. Bueno, estaría bueno discutir, pero ahora vamos a avanzar un poco más con esto. Siguiendo con Heinrich, obviamente, por supuesto, estamos hablando de Heinrich, él elabora una teoría acerca de los accidentes, y él dice que un accidente se origina por una secuencia de hechos. Entonces esto está en el librito, así que cuando lo vean, inmediatamente se van a dar cuenta.
Él lo visualiza imaginando estos factores como fichas de dominó colocadas uno muy cerca del otro, y por lo tanto cuando cae una ficha caen las demás, ¿no? Eso lo podemos ver en esta o en esta imagen. ¿Cuáles son esas fichas? El medio, es decir, el entorno, entiéndase por entorno el ambiente laboral, las máquinas, el puesto de trabajo, en fin, todo el lugar donde están los trabajadores. Las personas, estamos hablando de trabajadores u operarios, un acto inseguro y la presencia de un peligro mecánico o físico. Luego hay un accidente y finalmente puede o no haber una lesión. En este caso, ustedes ven que si se caen las fichitas, de la primera a la última se va a caer la lesión, es decir, que va a haber un accidente con lesión. Pero este hombre dice que si se remueve una de las fichas, la ficha, una de las fichas la que se debe remover para que los accidentes no se produzcan, y la ficha es la siguiente. Ahora, adelante, ¿vieron? Entonces, se produce el accidente dando lugar a la lesión. Es decir, sería la definición completa de Henry cuando dice que el accidente puede o no llevar a una lesión. En este caso, considera que sí concluye con una lesión. Entonces, él dice que si elimina uno de los 5 factores que forman esa secuencia que lleva a la lesión, se puede evitar el accidente. ¿Cuál es el factor que se elimina? Fíjense ustedes. El de las posibles fallas mecánicas. El memorioso se va a acordar que es el acto inseguro. Fíjense ustedes, ahí la está sacando a la fichita esa. El acto inseguro y el peligro físico, mecánico o físico. Pero ¿qué significa eliminar esta ficha? ¿Qué significa eliminar esta ficha? ¿Alguien si puede leer esto? La lesión es causada por un accidente y este, a su vez, es el resultado del factor inmediato que la precede. Para prevenir un accidente, las actitudes y las condiciones constituyen el factor central en la secuencia del accidente. Por lo tanto, la remoción de este factor hace ineficaz la acción de los anteriores y no es posible que ocurra la lesión. Bueno, ustedes esta redacción después la repasan y se van a dar cuenta que es justamente la ficha precedente sería el acto inseguro y peligro mecánico físico, ¿sí? El medio está, las personas están, pero si nosotros evitamos el acto inseguro y tomamos todas las precauciones para, ya sea para eliminar o disminuir al máximo los peligros mecánicos o físicos, es mucho menos probable que ocurra el accidente y por lo tanto la lesión. Eso es lo que quiere decir esta definición. Con otras palabras. Fíjense ustedes también, Heinrich, como ven, ha sido un estudioso de los accidentes. Y él, en un estudio estadístico de los mismos, establece que de 330 situaciones peligrosas o casi accidentes, le llaman, o casi accidentes, fíjense, 300 no involucran lesiones, 29 involucran lesiones leves y una sola de esas 330 situaciones involucra una lesión grave. Entonces, estadísticamente, Heinrich ha podido llegar a esa conclusión de que son mucho más frecuentes
los accidentes que no involucran lesiones, y eso trae como colación la definición de Henry, que dice que es un accidente aunque no tenga lesión, porque las situaciones ocurren de igual manera. O sea, esa interrupción del proceso ocurre, y fíjense que es bastante frecuente. 300 de 330 no involucran lesiones, 29, un poco menos del 10%, o involucran lesiones, y un 0,3% sería o involucra una lesión grave. ¿Cómo prevenir y evitar las consecuencias? Es saber cómo se producen. Entonces, un accidente ocurre por una de dos razones. Fíjense qué importante. El factor humano y el factor de trabajo. Dos razones. Factor humano y factor de trabajo. Vamos a ver qué significa cada uno. El factor personal inseguro, que es el factor humano, porque habla de la persona. El factor personal inseguro se produce porque no sabe, no puede o no quiere. Fíjense, la persona no sabe, no puede o no quiere. No sabe porque no ha sido instruido o no es su trabajo habitual. No puede por razones físicas o mentales, no tiene el equipo necesario, el sistema no se lo permite. O no quiere porque no le gusta su trabajo, equipo inadecuado. Fíjense que esto es muy razonable, ¿sí? Volvamos atrás, que un accidente puede ocurrir por el factor humano en este caso, porque no sabe, no puede o no quiere. Pero también puede ocurrir por el factor de trabajo inseguro. El factor de trabajo inseguro tiene que ver con el diseño inseguro de la máquina, del puesto de trabajo o el conjunto. Una construcción insegura, porque puede ser que el diseño haya sido bueno, pero la construcción defectuosa, y eso tiene que ver, por ejemplo, con las garantías y las certificaciones que tienen los equipos de trabajo, y la operación insegura. Este último, la operación insegura, vendría a ser una mezcla de los dos, porque al tener un diseño inseguro o una construcción insegura, hace que la operación sea insegura, aunque la operación tiene que ver con el factor humano también. Sería una mezcla. Y falta de mantenimiento, que también tiene que ver con el factor humano, porque si ustedes se acuerdan, la persona no quiere porque no le gusta su trabajo o no tiene los elementos adecuados, puede que no le realice el mantenimiento adecuado a la máquina y entonces lo constituye en un factor de trabajo inseguro. ¿Se va entendiendo esto, chicos? Por favor. Sí, sí. Sí, profe. Si alguno tiene duda, me quiere hacer volver atrás, no sé cómo estamos de hora. Esta clase, ¿a qué hora tendría que terminar? 11:15. Entonces estamos bien, nos falta un rato. Sigamos. Entonces ustedes ven, causas, factor humano, factor de trabajo. Y podemos ver que en cuanto al factor humano tenemos actitud insegura, y en cuanto al factor de trabajo tenemos condición insegura. ¿Alguien puede decirme si puede llegar a identificar estas dos cosas? La condición insegura y la actitud insegura, si le es fácil identificar que una tiene que ver con el factor de trabajo y la otra con el factor humano. La condición insegura vendría a ser el mal equipamiento del operario. Y la actitud insegura sería la ignorancia de lo que está haciendo. Claro. En general podemos decir que la condición insegura está relacionada con el entorno,
por eso es factor de trabajo, tiene que ver con el entorno o el diseño de la máquina, como habíamos dicho, o la calidad de los equipamientos o la falta de los mismos. Y el otro, la actitud insegura, es factor humano porque depende exclusivamente de la actitud del trabajador, o sea, de la persona. Por eso, una tiene que ver con el factor de trabajo, que es una condición de inseguridad, una condición, podríamos decir, una condición ambiental de inseguridad, y la otra es una actitud que tiene que ver con la actitud personal. Ambas causas concluyen en un accidente. Y a su vez, ese accidente genera consecuencias. Dos tipos de consecuencias. Una son lesiones personales, que es una lesión sobre la persona misma, dañando su parte física o psicológica, o fisiológica también. Y la otra, daños a la propiedad. Daños a la propiedad se entiende por pérdidas materiales, ya sean referidas al establecimiento en sí o a la producción que se está realizando en el establecimiento. De todas maneras, estas consecuencias derivan en pérdidas. Ahí tengo un error, dice pérdida, va una S. Derivan en pérdidas. O sea, profe, que cada vez, digamos, se ratifica más la definición de Henry sobre las otras dos. Podría decirse que sí. No obstante, vuelvo a aclarar, no es la única definición que van a encontrar. Hay un montón de definiciones. Y acá también hay otra conclusión que saca Henrich de las prácticas inseguras, de las condiciones inseguras y combinadas. Entonces, cuando hablamos de prácticas inseguras, acordémonos que estábamos hablando de factor personal. Cuando hablamos de condiciones inseguras, estamos hablando de entorno. Teniendo una combinación de las dos y pudiendo sacar estas conclusiones. Que las pérdidas debidas en general a la práctica insegura y a una combinación tanto de la práctica insegura como la condición insegura, dan un lugar al 99%. ¿Sí? Mientras que cuando hablamos de condiciones inseguras, cuando predominan las condiciones inseguras, esto ocurre en un 15%. Volvamos un poco más a lo que es prácticas inseguras. Operar equipos sin autorización. Acordémonos siempre que prácticas inseguras tienen que ver con el factor personal o factor humano, como lo vimos. Operar equipos sin autorización, no señalar o advertir algún peligro, no asegurar adecuadamente equipos, maquinaria, herramientas, instalaciones, operar equipos o maquinaria a velocidades inadecuadas, poner fuera de servicio, quitar dispositivos de seguridad, utilizar equipos, maquinaria, herramientas que estén defectuosos, que no sean los indicados para el trabajo o utilizarlos para algo que no sea su función. No utilizar el equipo de protección personal o usarlo incorrectamente, levantar objetos sin la técnica adecuada, instalar la carga en forma incorrecta o almacenar sin respetar las medidas de seguridad, realizar mantenimiento de equipos o maquinarias mientras se encuentren funcionando, hacer bromas, jugar, correr, etc. en las áreas de trabajo. Todas estas son prácticas inseguras. Cuando hablamos de condiciones inseguras, hablamos de los equipos, maquinarias, herramientas que tienen protecciones o resguardos inadecuados, equipos de protección que no son los necesarios para el tipo de peligro que se pretende proteger, los equipos, maquinarias, instalaciones, herramientas que están dañados, demasiado gastados o no tienen el mantenimiento correcto, las áreas de trabajo con poco espacio para desenvolverse, los sistemas de advertencia de peligro, alarmas, luces que están fuera de uso, no funcionan o no son los indicados, situaciones que pueden producir incendio o explosión,
desorden o falta de limpieza, condiciones ambientales peligrosas como agentes químicos, agentes físicos, etc. Iluminación deficiente o excesiva en las áreas de trabajo. Entonces, ahí estas dos últimas diapositivas les sirven para clarificar cuáles son los factores personales y las condiciones inseguras. Volviendo al tema del accidente, acá se ve en esta diapositiva, voy a borrar esto que está tapando. Un cachito. En esta diapositiva se ve cómo se gestiona un accidente. Y fíjense ustedes que acá dice incidente. Incidente. Después vamos a ver a qué se refiere con incidente. Vamos a hacer esa pequeña distinción acerca de lo que es un accidente y un incidente. Por ahora lo dejamos ahí. Cuando ocurre, perdón, no ha entrado una llamada. Cuando ocurre un accidente, lo que se debe hacer es la notificación inmediata al supervisor y la atención al lesionado. Es decir, esto es lo que se hace en primera instancia, la notificación al supervisor y la atención al lesionado. Por su parte, una vez notificado el supervisor, efectúa la investigación del accidente. De acá, de esta investigación del accidente, se desprenden estas dos acciones. Envía al departamento el reporte al Departamento de Seguridad y también se determinan las causas inmediatas y medidas a seguir. También, posteriormente se aplican las medidas correctivas inmediatas. Es decir, el supervisor determinó las causas e inmediatamente identifica las medidas a seguir y las aplica esas correcciones. El supervisor elabora el reporte, envía el reporte al Departamento de Seguridad. Si hay un departamento de higiene y seguridad, hay un comité ejecutivo de seguridad o un comité mixto de seguridad e higiene. Esto normalmente, si es una empresa muy grande, obviamente va a haber más personas y especialistas involucrados en el estudio de accidentes. Si una empresa chica, estas actividades pueden ser llevadas a cabo por una o dos personas, pero sí se tienen que identificar cuáles son los roles o cuáles son las actividades que hace, aunque sea esa misma persona, pero con qué tiene que ver y con quién se tiene que manejar. Entonces, ¿qué hace el comité ejecutivo? Determina las causas básicas. Si no han sido determinadas acá, obviamente se tiene que hacer un estudio del accidente. Fíjense que este cuadro lo que dice acá es que si es un accidente muy claro, directamente se sigue por la rama de la izquierda. Si no está tan claro el accidente, se debe hacer un estudio. Y ese estudio se lo hace el Departamento de Seguridad. ¿Qué hace el Departamento de Seguridad? Determina las causas básicas, lo turna al jefe, a su jefe para el inmediato análisis. ¿Sí? El reporte, perdón, lo turna al jefe, entra al comité de seguridad, se determinan las causas básicas, se determinan las medidas correctivas, se divulgan los resultados y medidas a adoptar y se aplica y luego se sigue todo el proceso por el supervisor para ver si ha sido corregido el accidente. Si también de este departamento, como les digo, dependiendo de la complejidad de la organización, se obtiene, teniendo ya toda la documentación, se puede ejercer
una supervisión desde esta área también. Aparte del supervisor, este comité de higiene y seguridad también tiene que velar por la aplicación y el seguimiento de las correcciones que se han implementado. No sé si le ha sido claro o hay algún punto medio oscuro de acá. Chicos. No, está bastante claro. Habría que ver primero, definir y poner ejemplo a cada punto para que quede más claro. Bueno, perfecto. Esto lo van a hacer ustedes con sus emprendimientos productivos, con su establecimiento. Una vez que identifiquen algunos accidentes, van a poder poner este ejemplo. Después, en algún momento, vamos a hablar acerca de cómo se conforman los comités de seguridad o los comités mixtos. Ahora no, porque sería desviarnos un poco del tema. Sí quiero hacer mención a lo que es incidente. También, respecto a la diferenciación entre accidente e incidente, ustedes van a encontrar distintas definiciones, pero en general, un incidente se va a considerar, y lo digo con un ejemplo. Supongamos que en un establecimiento hay una manguera de agua gruesa, supongamos que sea una manguera de 2 pulgadas, que se usa para llenar un tanque de agua. Esa manguera debe estar enrollada, ubicada en su lugar, pero resulta que por un descuido del encargado de hacer eso, llenó el tanque y quedó la manguera estirada y en el paso de otros operarios. Viene un empleado que viene transportando, supongamos, una caja con insumos y tropieza con la manguera, pero no se cae. Tropieza con la manguera, recobra el equilibrio y sigue su rutina de trabajo. Esto es considerado un incidente. ¿Por qué? Porque es un potencial accidente. Es decir, esa manguera que está ahí, zafó el primero, puede zafar el segundo, puede zafar el tercero, dicho en criollo, pero alguien va a tropezar. Ese alguien va a interrumpir el proceso, porque supongamos que por ahí transportan cajas con insumos o cajas de productos ya elaborados. Entonces, en el momento que el que tropiece con la manguera se caiga y caigan, supongamos que lleva frascos de vidrio y se rompa un lote de frascos de vidrio, va a producir un accidente. Mientras tanto, todos los que... Sí. El accidente debe ser la consecuencia y el incidente la causa, podemos decir. No, el incidente es un no accidente. Podríamos decir, es un no accidente. Volvamos al ejemplo. Viene el empleado que está transportando una caja de productos. Supongamos que eran dulces envasados en vidrio, en frasco de vidrio. Y los transporta manualmente porque son cajas chicas. Y tiene que pasar por donde está la manguera. Tropieza una vez, pero no se cae. Entonces no se produjo el accidente, porque no hubo, volvamos a la definición de Henrich, no hubo una interrupción del proceso, súbita e imprevista no hubo, porque no se interrumpió el proceso. El tipo pegó un leve tropezón, pero no se cayó. Recobró el equilibrio rápido, siguió caminando, no se demoró, no perdió tiempo, llegó con el lote de productos completo. ¿Sí? Pero sí constituye un incidente, porque fue un llamado de atención. Dijo, esta situación despertó una alarma, prendió una luz amarilla. ¿Qué dice? Tropezó uno, bueno, alguno se va a caer, en algún momento se va a caer. Mientras tanto, no es un accidente, es un incidente.
Ahora, si el que viene detrás tropieza, se cae, interrumpe el proceso, porque se le cayó la caja con frascos, se rompieron los frascos, ya hubo una pérdida de tiempo, una pérdida de material, y supongamos que cuando cayó puso la mano sobre un vidrio roto y además se lastimó la mano, llegó a una lesión, se produjo el accidente. ¿Se entiende la diferencia de incidente y accidente? Sí, sí. Sí, profe, claro. Sí, profe. Bueno. Igual esa definición de incidente, si no está en este librito que lo van a pasar a ustedes, está en otro que en algún momento lo van a leer. Bueno, estas son preguntas que deben hacerse. ¿Quién fue lesionado? ¿Dónde ocurrió el accidente? ¿Cuándo ocurrió el accidente? ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué se permitió la condición o acción insegura? ¿Y de qué modo puede evitarse un accidente similar? Todas estas preguntas, una vez que ocurre un accidente, debe hacerse. Vamos a hablar ahora de los costos de los accidentes. En la teoría de accidentes se hace una analogía con el iceberg. Ustedes saben que el iceberg es una fracción, lo que se ve por encima de la superficie del agua, es una fracción mucho más chica de lo que está sumergido, ¿no? Entonces ahí podemos ver que los costos de los accidentes se diferencian entre costos directos y costos indirectos, los cuales hay una proporción aproximada de que los costos indirectos representan 4 veces los costos directos. Ahora vamos a ver qué se entiende por costos directos y costos indirectos. Los costos directos son aquellos que fácilmente se pueden identificar ya sea por facturación, por tiempo, por imputación de días perdidos y demás. Y entre ellos podemos hablar de médico, hospitalización, rehabilitación, indemnización, seguros. Ahora, los costos indirectos son mucho más difíciles de cuantificar, porque fíjense, si ustedes leen todos esos costos indirectos, es muy difícil relacionarlos con la pérdida económica con la cual impactan en el establecimiento. Supongamos, es muy difícil decir cuánto impacta en la ganancia de la empresa la pérdida de tiempo del accidentado. Es muy difícil saber la pérdida de tiempo de los otros trabajadores. Primero, porque es muy difícil contar cuánto tiempo perdieron los otros trabajadores atendiendo al accidentado. ¿Cómo impacta la pérdida del tiempo de los jefes en la producción? El entrenamiento del nuevo operario, el daño a equipos y herramientas, tiempo fuera de servicio del equipo dañado, pérdida de la producción por el resto del día, daño o destrucción por agua, fuego, etc., pérdida de salarios, pérdida económica de la familia, misceláneos. Hay muchos misceláneos que quiere decir que no se pueden identificar porque hay muchos rubros de costos que aparecen una o varias veces en cada accidente. Se dan cuenta entonces que los costos indirectos, es decir, aquellos que son más difíciles de cuantificar, son muchos, variados y evidentemente por esta proporción que había mencionado anteriormente, aproximadamente equivalen a 4 veces los costos directos. Por todo esto, bueno, esto lo vamos a dejar para la próxima clase. De acá para adelante lo vamos a dejar para la próxima clase porque entrar en eso nos llevaría bastante más de los 7 minutos que nos quedan, 8 minutos. Así que no vamos a seguir con lo otro. De todo lo que hemos visto hasta ahora, se habrán dado cuenta ustedes la importancia de identificar los riesgos, identificar los accidentes y hacer el estudio de los mismos para que
podamos llegar a que estos costos directos e indirectos sean mínimos. Por lo tanto, maximizando el rendimiento del establecimiento. Sin perder de vista que toda implementación de un programa de seguridad tiene su principal objetivo en el resguardo de la salud psíquica, física, fisiológica del trabajador. ¿Sí? Más o menos la idea general acerca de los accidentes y por qué, a pesar de que fue derogado de la ley, no sigue siendo importante el estudio en los establecimientos. ¿Sí? Porque el hecho de que la ley no lo obligue, no lo obliga esta ley, pero lo cubre otra ley al tema de los accidentes. Entonces, el tema de costos, beneficios, es indispensable realizarse ese estudio. ¿Sí? Profe, ¿Está claro? una pregunta. Y Sí. en el decreto en el que se deroga la ley, ¿en qué se basaron si es tan importante en los establecimientos llevar una normativa de higiene y seguridad? ¿Cuál fue, digamos, la justificación para no considerarla importante para promulgarla? A ver, no es que lo hayan sacado del decreto, simplemente se cambió de responsabilidad. A ver, antes esa responsabilidad caía por cuenta exclusiva de la empresa. Es decir, yo tenía una empresa, un accidentado lo tenía que pagar yo como empresa. ¿Qué es lo que hizo esto? Entonces, como la empresa lo tenía que pagar, esta ley de higiene y seguridad, que es bastante vieja, me obligaba a mí, para estar en regla, que yo tuviera cubierta esa parte. Cuando crean la ART por medio de otra ley, me sacan esa responsabilidad a mí, por eso queda derogado en el decreto, pero no es que deje de ser importante. Esa responsabilidad se la pasan a las ART. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del estudio de los accidentes? Que todo el esfuerzo que yo siga haciendo en mi empresa va a redundar en mayores beneficios para mí. ¿Sí? Es decir, más allá de que si hay un accidentado lo va a pagar la ART, el hecho de yo ir reduciendo los riesgos y los lesionados, digamos, me va a reportar mayores beneficios en cuanto al rendimiento de mi establecimiento. Esa es la idea. Aparte, profe, si la empresa tiene mucho quilombo con la ART, o sea, si la ART tiene que pagar muchas indemnizaciones, te va a empezar a cobrar más o le va a generar inconvenientes la ART a la empresa. Sí, pero de todas maneras, eso está previsto, porque las ART, que no son ningunos tontos, ¿qué hacen ellos? Ellos implementan un programa de capacitación también, y la empresa tiene que cumplir con eso. Entonces, la ART ya conoce por experiencia los puntos débiles, los puntos peligrosos que pueden tener las distintas actividades, ¿no es cierto? Entonces, implementa para cada actividad una capacitación permanente, ¿sí? A la cual las empresas tienen que ser accesibles, tienen que acceder a que sus operarios sean capacitados permanentemente. De esa manera se van cada vez más reduciendo los riesgos. Es un beneficio mutuo, digamos, porque uno como establecimiento se beneficia en que cada vez va a tener menos accidentes y por otro lado la ART se beneficia en que cada vez va a tener que pagar menos seguros, ¿no? ¿Se entiende? Profe, Bueno, chicos, ¿el equipamiento de seguridad lo brindaría la empresa o cómo sería? no, el equipamiento de seguridad lo tiene que brindar la empresa. Eso vamos a ver, tenemos una unidad donde hablamos de elementos de protección personal y de todos los elementos que deben tener. De hecho, las ART le obligan a las empresas que los operarios cuenten con los elementos de seguridad, bajo riesgo de no percibirse los seguros, ¿no? Cuando un operario a veces no, digamos, no se accidentó por no usar los elementos de protección, la culpa no la tiene ni la ART ni nada, la tiene la empresa.
Entonces la empresa tiene que cubrir esos gastos. No obstante, como todas las cosas, no es ni blanco ni negro, ¿no? Porque por ahí una RT va a decir, bueno, si bien es cierto, le corresponde pagar a la empresa, pero le pago yo porque si no pierdo 500 afiliados. Si me hago el duro yo, la empresa va a elegir otra RT y pierdo 500 afiliados. Esto en cuestiones de plata, todos son tires y aflojes, como todos más o menos deben darse cuenta, ¿sí? Bueno, chicos, creo que hasta acá llegamos por hoy. No sé si tienen alguna duda. Les recomiendo que lo vean de nuevo cuando tengan un tiempito a esta presentación, al menos hasta donde la vimos. Queda una parte, creo que la mitad más o menos. Queda, hoy ya me fijo. Ya me fijo cuánto le falta. 24. Sí, vamos en la mitad de la presentación. Si cuando tengan tiempo, si quieren, véanla hasta acá. Después vamos a entrar en la parte de lesiones y cómo se trabaja con toda esa cuestión. No sé si les ha quedado alguna duda, más o menos claro. También, si les ha parecido aburrida la clase, me lo pueden decir, no me enojo. Mejoramos para la próxima. Y si no hay observaciones, quejas ni discusiones, los No, profe, despido está hasta- bien. ¿Confirmamos el grupo por WhatsApp, profe? Confírmelo por WhatsApp. Sí, ya es tarde para que nos demoremos unos 15 minutos más. Así Bueno, ya que les doy. terminen de conformar los grupos por WhatsApp y ya la próxima clase, sí, sin excusa, los que estaban sin establecimiento, ya para la próxima clase quiero los 4 grupos conformados ya definitivamente, porque ya tienen material para empezar a trabajar sobre accidentes, ¿no? O sea, por lo menos de cada establecimiento podrían ir preguntando, che, ¿qué accidentes hubo acá alguna vez? ¿Qué tipo de accidentes se repiten? ¿Cuál accidente se repite más? ¿Se tomó alguna vez alguna prevención, capacitación? ¿Qué ART tienen? Bueno, esas cosas ya pueden ir recopilando información en cada establecimiento de ustedes. Disculpe, ¿Vamos? profe. Sí. ¿Para los trabajos usted va a pasar las consignas o cómo es? Sí, yo lo que les voy a pasar un videíto en líneas generales de qué se trabaja, de qué se trata el trabajo, pero sí algunas consignas se las voy a ir pasando. Bien, Sí, por gracias. supuesto, no se hagan problemas. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, buena Tengan semana. tengan Chao, una profe. buena Chao, semana. profe. Nos vemos. Chao, chao.